¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diana Vázquez y de verdad que estoy muy contenta otra vez de tener este acercamiento con todas y todos los que nos acompañan siempre los jueves a las 8 de la noche a través de las diferentes plataformas en las que se distribuye el podcast Tecnopop, donde hablamos acerca de tecnología de Costa Rica, del mundo, de innovaciones, de tendencias, de muchísima información que siempre es importante para usted, que nos ve y nos escucha. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Nos puede buscar como Tecnopop, así nos encuentra, y por supuesto también puede escuchar capítulos anteriores porque tenemos temas muy interesantes. Y el tema de hoy no se va a quedar atrás, por supuesto. Vamos a tener uno de los temas que está más en boga aquí en Costa Rica por el aceleramiento que ha tenido y la inversión que ha hecho el gobierno en temas de redes 5G. Ese va a ser nuestro tema central y nos va a estar acompañando un experto que nos va a explicar un poquito más acerca del tema. ¿Qué es una red 5G o qué son las redes 5G? Según la Cámara de Infocomunicación, Infocom y Tecnología, 5G es la última generación de tecnología móvil que, entre otras ventajas, multiplicará por 100 las velocidades actuales y reducirá la latencia prácticamente a cero. Esto generará nuevas posibilidades de conectividad, dando un impulso a la automatización industrial, la atención médica remota, sistemas de transporte inteligente, realidad virtual y la creación de empleos y negocios hasta ahora inimaginables. Y en estos momentos en los que la conectividad es tan importante porque estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, el avance en el desarrollo de las redes 5G es sumamente importante. Por eso le voy a dar la bienvenida a mi invitado del día de hoy. Nos acompaña Juan López de Red Hat, a quien recibo muy feliz de tenerlo aquí en Tecnopop. Bienvenido, don Juan. Gracias, Diana, un placer. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar acompañarnos aquí en Tecnopop. Yo quiero iniciar con la pregunta más sencilla, don Juan, pero que es la más importante, por lo menos para mí. Yo hice una pequeña introducción de lo que Infocom aquí en Costa Rica define, que es las redes 5G o la tecnología 5G. Pero usted que es el experto, explíquenos, ¿qué es las redes 5G? ¿O qué son más bien? Sí, no, hiciste muy buen resumen. La verdad es que esta 5G es la quinta generación, por decirlo así, en toda la evolución de las telecomunicaciones. Pero más allá de ir contando en estas generaciones, creo que lo más importante es tomar en cuenta todo el impacto que va a tener dentro de la sociedad, ¿no? Más allá del tema de la velocidad, acá empieza a romperse algunos mitos y a traspasarse algunos paradigmas que venían existiendo en las telecomunicaciones, y 5G viene a ser como ese elemento disruptor, ¿verdad? Todos los componentes tecnológicos alrededor de 5G que van a empezar a permitir no solamente el tema de velocidad, sino mayor acceso, o sea, mayor disponibilidad de las telecomunicaciones en los diferentes sitios, pero también se van a empezar a masificar muchos casos de uso, por ejemplo, los temas que más adelante vamos a ver de telemedicina, de movilidad. Entonces va a ser como ese elemento disruptor que nos va a llevar a otra etapa, ¿no? Inclusive muchos hablan de una cuarta revolución, ¿sí? Más allá de la revolución industrial, refiriéndose a la revolución industrial que tuvimos hace un siglo prácticamente, a lo que es ahora esta nueva revolución tecnológica con el 5G. Don Juan, nosotros hemos escuchado muchísimo hablar, sobre todo en la tecnología celular, en la telefonía celular más bien, este tema de las redes 3G, 4G, pero ¿cuál es la diferencia entre estas redes y ahora la tecnología 5G que hemos escuchado por ahí que ha venido a cambiarnos la vida y a traernos mayores beneficios a la vida cotidiana? Sí, mira, hasta ahora las soluciones que tenemos que están basadas en 4G y en algunos países ya están
no completamente en todos en los países industrializados, pero en las grandes ciudades ya tienen 5G. Entonces, hasta 4G tenías unos niveles de acceso y anchos de banda, por decirlo así, limitados, que no permitían que algunas soluciones, por ejemplo, los temas de robotización o los temas de poder colocar un automóvil a manejarse solo, ¿no? Como ya existe la tecnología, pero de pronto las telecomunicaciones no acompañaban esa solución, entonces no se podía acceder para que ese caso de uso completamente pudiera estar disponible, porque habían problemas de latencia, de indisponibilidad. Y hasta allí íbamos viviendo con esas limitaciones. Lo otro también es que hasta ahora nosotros veníamos contando los temas de acceso y de desarrollo de todas estas generaciones tecnológicas por cantidades de usuarios, de personas que se conectaban. Ahora empezamos a hablar de elementos que se conectan a la red, de Internet de las cosas. Entonces, si antes nuestro tope podían ser los 7.000 millones de habitantes que existen en el mundo, ahora hablamos de cientos de miles de millones de elementos que están en las ciudades, inclusive en el campo, porque también hay aplicaciones para la agricultura, para los bosques. Entonces empezamos a contar, en vez de personas que tienen acceso, elementos de campo que empiezan a hacer ciudades, áreas inteligentes. ¿Sí? Entonces el impacto que va a tener, o que tiene ya, porque ya empezó, sobre la sociedad, sobre el ambiente, va a ser tremendo. Ahora, don Juan, hablemos un poquito de esas nuevas formas de hacer las cosas que vamos a poder ver. Al inicio yo hacía una pequeña introducción y mencionaba, por ejemplo, el tema de la telemedicina, que hoy día es uno de los puntos más importantes, pienso yo, a tocar por la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial en el tema del COVID-19, en el tema de la pandemia. ¿En qué va a ayudar la incorporación en temas de telecomunicaciones de las redes 5G a las ciudades y a nuestra cercanía? Sí, buenísima pregunta. A veces la gente cuando uno le habla de telemedicina cree que solamente es tener una interacción como la que tenemos nosotros ahorita y de un médico que le está diciendo a un paciente, explorando su condición. Pero la verdad es que todo esto se puede integrar a elementos de robótica, por ejemplo, y poder hacer inclusive operaciones, cirugías remotas, y que hoy en día ya nuevamente existen los componentes, los elementos robóticos para hacer todo eso, y a veces, si no existe una comunicación confiable, a veces no nos atrevemos obviamente a hacer ese tipo de cosas. Entonces imagínate el impacto que tiene esto, no solamente en las grandes ciudades, sino en las áreas rurales, donde a veces inclusive hoy en día nos falta por disponibilidad de profesionales, tener un médico en alguna área rural, en alguna población, o tener acceso a ciertas cirugías que seguramente empezarán por la parte de cirugías menores, con los elementos adecuados poder tener todas esas, todas esas soluciones, en este caso de salud, al alcance de la población sin tener un médico dedicado, por ejemplo, en un área remota, ¿no? Al nivel de agricultura también, van a haber desarrollos tremendos de cómo poder explotar mejor los terrenos, dónde poder hacer mejor el tema de los pesticidas, ¿verdad? Para poder evitar contaminar otras áreas más allá del tema de la agricultura. La parte de transporte también, se dice, por ejemplo, que uno de los primeros trabajos, por decirlo así, que se van a ver afectados es el de los camioneros, ¿no? Porque ahora supuestamente vamos a empezar con todos los temas de los automatismos para los carros inteligentes a través de los transportes masivos con camiones y transporte de mercancía, por ejemplo. Sí, es que en muchas áreas es en que va a venir a mejorar, pero también está ese tema importante que mencionaba don Juan,
el tema de la empleabilidad, pero se van a abrir otras opciones, como decía yo al inicio, de empleos tal vez inimaginables, que todavía tal vez ni siquiera los conocemos o los hemos conceptualizado, pero que se van a ir presentando por las necesidades que se vayan presentando con esta tecnología. Don Juan, hace poco, este año, a inicios de este año, en febrero, se presentó un informe y precisamente fue Infocom, donde establecía que en el caso específico de Costa Rica nos estamos quedando un poquito atrás en el tema de la incorporación de la tecnología 5G. Se utiliza fibra óptica para poder pues llegar a muchísimos hogares en el tema del internet. ¿Qué hace falta, don Juan, para que un país pueda acceder a la tecnología 5G, incorporarla y que ya esté lista dentro de lo que se le puede dentro de lo que se le puede ofrecer a la ciudadanía? Sí, mira, ahí voy a empatar la conclusión que hablabas en la pregunta anterior del tema de que efectivamente el trabajo se va a transformar, se empieza a transformar. No es que se van a perder, por decir así, trabajos, sino que la gente va a empezar a tomar otras oportunidades, ¿no? Hay un autor que se llama Andrés Oppenheimer que habla en su libro algo bien interesante sobre este tema de transformación. En nuestros países, especialmente en Centroamérica y especialmente en Costa Rica, ya han empezado algunas iniciativas. Yo creo que ahorita estamos especialmente en un tema de voluntad política, por así decirlo, ¿no? Porque hay algo bien importante que está asociado en este momento, que es lo que se está discutiendo especialmente en Costa Rica, sobre la asignación de los espectros de frecuencia. Entonces, esto es un tema, por decirlo así, más que técnico, político, ¿verdad? Y en este momento, si hacemos un análisis de todo lo que es Centroamérica y Caribe, yo diría que Costa Rica ha tenido un pie adelante en esto. Hay muchas conversaciones al respecto, hay una voluntad política. Quizás mi invitación sería a tomar acciones y decisiones más rápidas, porque si bien el resto de la región está un poquito más atrás en el tema, pues si existe una voluntad política en otros países que pudiera acelerar el tema, pues pudiera tomar la cabecera rápidamente. Pero creo que en Costa Rica especialmente con toda la cultura que existe dentro del país, que me encanta de paso, con todo el tema ambiental, punteros también a nivel tecnológico dentro de la región, van a tener muchas oportunidades y seguramente van a poder tomarlo rápidamente y ser punta de lanza en toda la región. Así es, por ahí estuve investigando y pues aunque estamos un poquito rezagados con respecto a otros países, en la parte de Centroamérica sí vamos avanzando porque hay algunos países centroamericanos que ni siquiera han empezado con este tema de la tecnología 5G. Entonces, bueno, mantenerse siempre positivos ante este tema. Don Juan, siempre que yo hablo de este tema de la tecnología 5G, a mí me preocupa un poco el tema de la ciberseguridad, porque obviamente vamos a estar mucho más expuestos, nuestros datos van a estar mucho más expuestos, vamos a tener muchísimo mayor conectividad. ¿Qué hacer o qué se puede ir tomando en cuenta para cuando venga esta tecnología? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que se tiene, ¿no? No solamente por el tema de 5G y todos los accesos que van a haber, sino que esto está viniendo acompañado con un salto tecnológico eh, también asociado a la parte de TI con lo que es la containerización. Hasta ahora nosotros veníamos hablando, bueno, en unas primeras generaciones con máquinas físicas, después una virtualización de las plataformas, máquinas virtuales, pero ahora estamos hablando de containerización. Y esta containerización se eleva exponencialmente a donde yo puedo tener una aplicación, la puedo prácticamente segmentar
de una manera muy pequeña al cabo de poder hablar de microservicios. Entonces esa aplicación puede estar dividida en varios microservicios que pueden estar distribuidos en una nube pública, privada, etcétera. Entonces el componente de seguridad es bien importante, y todas las soluciones, tanto asociadas a 5G como de las aplicaciones que se van a empezar a consumir y todo esto que le hablamos también de las economías de las APIs, que son las integraciones, cómo voy a poder accesar a las diferentes aplicaciones, van a tener que contar con ese componente de seguridad para todo, ¿no? Para nadie es un secreto también cómo se ha venido masificando, cómo también en algunos casos la falta de regulación ha permitido también que algunas redes sociales pues exploten, ¿no? Mucha información de los usuarios. Entonces creo que va a haber obviamente un componente tecnológico importante que creo, por ejemplo, nosotros tenemos muchas soluciones en Red Hat que están enfocadas a eso, y creo que es un nicho que hemos sabido atacar bien, pero también existe un marco regulatorio que va a tener que estar presente para poder poner bien los límites para todo esto. Precisamente, ya iba a entrar yo a ese tema y usted me ganó. El tema de la parte de la legislación, sumamente importante, don Juan. Hace un tiempo hablaba con un abogado con este tema de las redes 5G, y pues me decía que cada país va a tener que tomar las medidas del caso. Yo sé que no es su área, pero vamos a ver cómo lo planteo. ¿Qué se debe venir en el futuro con el tema de la accesibilidad que van a tener ciberdelincuentes, ¿verdad? A nuestros datos, ¿verdad? A nuestra información sensible. Van a tener que sentarse los países a hablar de legislación con respecto al tema de 5G cuando ya así lo hayan desarrollado y lo hayan implantado. Sí, la verdad es que ya está sucediendo. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas, en algunos foros locales también como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, ya están empezando a plantear este tipo de cosas, ¿no? A mí, yo no sé si ustedes han llegado a ver una serie que se llama The Black Mirror, que habla mucho de estos temas, de los temas de cómo, y casi todos los capítulos empiezan de cómo ciertas tecnologías nos están ayudando, pero en algún momento del episodio entra el drama social, ¿no? Cómo los seres humanos, bueno, empezamos a abusar de ciertas cosas de estas tecnologías porque no existen marcos regulatorios asociados, porque la tecnología va más rápido de lo que nosotros nos preparamos como sociedad para poder adoptarla, ¿no? Entonces, ese gap, ese espacio que existe allí, pues hace que muchos se aprovechen. Entonces aquí quizás obviamente los gobiernos van a tener que ser un poco más flexibles, dinámicos, ágiles, para poder actuar de la misma forma. Si tú te vas a algunos países de la región, te fijas que existen leyes de telecomunicaciones de los años 80 o 70, que todavía están vigentes y no se actualizan, cuando la tecnología obviamente de los 70, 80 para acá ha avanzado un montón. Entonces, esa agilidad también no solamente conlleva, bueno, más allá de la responsabilidad social y ética que debemos tener cada uno, sino que también los gobiernos pues tienen que estar a este ritmo para poder legislar como se debe. Sí, van a tener que ponerse las pilas, como decimos aquí los ticos, ¿verdad? Y sentarse a hacer un poco a revisar esas legislaciones, porque a mí me parece que es uno de los temas más importantes, aparte de todos los beneficios que nos va a traer la tecnología 5G. Don Juan, muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Aprendimos muchísimo y también aclaramos, creo, un poquito de dudas, porque a veces a la gente me parece como una nebulosa todo esto de la tecnología, ¿verdad? Y cómo va avanzando tan rápido. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tecnopop. A ti, Diana. Muchas gracias. Un abrazo. Juan López de Red Hat, que nos hablaba un poquito acerca de la tecnología 5G,
de las telecomunicaciones y cómo han ido avanzando en el mundo, y pues ahí nos metimos también con un poquito de la tecnología de nuestro país. También cómo está Costa Rica en materia de tecnología 5G, que es muy, muy importante, y para que usted conozca qué es lo más relevante y en dónde estamos ubicados. Yo quiero cerrar este podcast con un dato muy importante. Recuerden que por semana siempre tenemos el famoso dato pop, y yo quiero contarles, ya que al cierre de esta conversación con don Juan hablábamos un poco del tema del avance, sobre todo en el tema de legislación de los países con respecto al tema de 5G, y es que la compañía de tecnología Viavi Solutions Inc. reveló que los 3 países principales que tienen la mayor cantidad de ciudades con tecnología 5G son China, con 341 ciudades, Estados Unidos con 279 y Corea del Sur con 85. Esos son el top 3. Y después el Reino Unido, que ahora tiene 5G en 54 ciudades, seguido cerca de España, que tiene 53 ciudades que ya cuentan con la tecnología 5G. Esperemos que nuestro país no se nos quede atrás y que sigamos avanzando en temas de tecnología 5G. Son muchas cosas con las que se tienen que sentar a conversar y a revisar. El tema de las legislaciones es muy importante, el tema de la infraestructura en el país, así que todavía hay mucho por hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que si le gustó este podcast, compártalo, avísele a otras personas que estamos hablando de tecnología todos los jueves a las 8 de la noche por Facebook, YouTube, Spotify, y también estamos en Apple Podcast. Nos puede buscar como Tecnopop. Yo soy Diana Vázquez, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.